Asilo y Refugio Internacional. Nuestro equipo está conformado por Mariana Lara, Jacobo Solís y Janet Zamorano. El asilo internacional es un derecho que se contempla en la Declaración de los Derechos Humanos. Se trata de cuando una persona busca la protección fuera de su país, ya sea por algún motivo religioso, por raza, por género, orientación sexual, grupo social o nacional o una opinión política. El asilo internacional se solicita de la siguiente manera, lo puede solicitar la persona que no puede regresar a su país de origen por miedo a ser perseguida o porque su vida se encuentra en riesgo. Este se va a dar bajo una circunstancia, es decir, que la persona debe solicitar el asilo a otro país, en el cual se encuentra y no es su país de origen. La persona que lo solicita tiene que conservar un estatus hasta que su solicitud sea admitida o rechazada. El refugio. El refugio en términos más como que específicos se refiere a cuando la noción de una persona que ha solicitado el asilo y se le ha aceptado en base a los constantes conflictos que se han presentado de diferentes índoles. Podemos poner como que el ejemplo cuando en Siria la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoce como un refugiado a cualquier persona que huye de su país con perfiles muy específicos, como periodistas, como así como que políticos, y esto se puede dar cuando se encuentran como que con una amenaza constante al continuar en su país. Es por eso que se le da refugio en otro país para que puedan continuar. De igual manera existe el asilo político. El asilo político pues de igual consiste en brindar asistencia a una persona que tuvo que ir o fue expulsada de su país debido a problemas pues estrechamente políticos. Este derecho está regulado por normas internacionales que da responsabilidad tanto al país que acoge al refugiado y a la persona que está solicitando la ayuda. México frente al asilo internacional. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado afirma que en la primera mitad del 2021, México ha tenido solicitudes con la cifra de 51,652 aspirantes a que se les dé el asilo. Por parte de la CEGOP, destaca que los principales países solicitantes, las principales personas solicitantes provienen de Honduras, después le siguen personas provenientes de Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Chile, Brasil y por último Colombia. El presidente de la CEGOP declara que México ha dejado de ser un país de tránsito o de expulsión de migrantes para convertirse también en un país de destino, ya que no solo ha tenido cifras tan altas de solicitantes, sino que la gente viene a buscar protección y refugio a nuestro país. También es importante señalar que México no solo recibe a población desplazada por la marginación y la pobreza, sino también recibe a familias numerosas. A mediados del A mediados del 2010, un grupo de especialistas fue convocado para dar cuenta del pasado y del presente del refugio en México y su impacto en el diseño de una política humanitaria.
El resultado de esta reunión es el libro coordinado por Katia Samoano y Pablo Yankelevich. Entre los asistentes que escucharon a esta plática de estos especialistas, se tenían las dudas de lo que pasa con los movimientos migratorios en el mundo globalizado del mundo actual. Y esto se enfrenta mayormente a las políticas de gobiernos que ponen una serie de restricciones al libre tránsito de personas. Esta reunión dio el resultado del libro. Y en este libro se reúnen textos de varios autores, como Fernando Serrano Migallón, que analiza el caso de México sobre el derecho al asilo. También está el coordinador Pablo Yankelevich, que habla acerca de las reglas y excepciones que dan en el asilo y refugio en México. También está Clara Lida, que hace referencia a la solidaridad del gobierno cardenista frente a aquella guerra civil española. De igual manera se encuentra Luis Ortiz Monasterio, que explica lecciones del refugio guatemalteco. También está Manuel Ángel Castillo, que toca temas como el refugio, el asilo y otras formas de protección humanitaria. Y como último está Katia Somojano, que hace referencia a la iniciativa de ley sobre refugiados y protección complementaria. ¿Cómo ser refugiado en México? Si personas de otro país tienen el miedo de regresar a su país de origen, pueden solicitar protección como refugiados en México. El proceso es gratis y es confidencial. Como primer paso es presentar la solicitud. Se puede solicitar la condición de refugiado ante la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que se encuentra en varios estados de la República Mexicana. En los estados en que se encuentran estas oficinas está la Ciudad de México, está Acayucán por Veracruz, Tenosique en Tabasco y en Tapachula por Chiapas. La COMAR va a pedir que se llene un formulario explicando por qué se salió del país de origen. Si se cuenta con un plazo de 30 días hábiles después del ingreso a México. Si se pasa este plazo, después de haber ingresado al territorio mexicano, se debe de acudir ante la autoridad y explicar cuáles fueron las razones por las que no fue posible presentarse antes. De igual manera, la COMAR va a pedir razones de la salida del país al solicitante. Si el solicitante estuviera acompañado de su familia, debe de incluirlos en dicha solicitud. Y si se quedaron en el país de origen, también debe de señalarlo. Cuando se presenta la solicitud, la COMAR debe de aceptarla y entregarla. Debe de entregar una constancia que acreditará el inicio del procedimiento. Cuando se solicita dicha protección como refugiado, se otorga el derecho de no ser devuelto al país del cual se proviene. Con esta constancia que se entrega, se puede solicitar al Instituto Nacional de Migración una tarjeta de visitante por razones humanitarias que permite que se pueda trabajar mientras se resuelven los trámites. Durante todo este proceso se tiene el derecho a un abogado.
El paso número 2 viene siendo la entrevista. La Comar te va a entrevistar para conocer los motivos por los cuales saliste de tu país, al igual que también va a pedirte las razones por las que no quieres o no se puede regresar al país. Y es importante dar el mayor número de detalles posibles. La entrevista va a ser realizada de manera individual y también se puede elegir si es un hombre o una mujer quien haga la entrevista. También en caso de no hablar español, se tiene derecho a un intérprete o traductor. El paso 3 es la respuesta de la solicitud. La Comar estudia tu caso y te dará el resultado hasta 55 días hábiles después de la fecha marcada en la constancia. Son 45 días hábiles para tomar una decisión, más 10 para informarte el resultado. Los días hábiles son de lunes a viernes, sin contar los fines de semana y días festivos en México. En algunos casos, la Comar puede ampliar el plazo, aumentando otros 45 días hábiles más. El paso número 4 es qué hacer después de recibir la respuesta. Si viene siendo positiva la respuesta, en coordinación con la Comar, se va a tener que acudir al Instituto Nacional de Migración para tramitar la residencia permanente en México como refugiado. También los familiares que hayas incluido en la solicitud igual serán reconocidos como refugiados. Pero si es negativa, se tiene el derecho a presentar una apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. Posteriormente, la Comar va a revisar tu caso por segunda ocasión en caso de que presentes una apelación, y este proceso puede tardar hasta 90 días naturales. Los consejos a tomar en cuenta en el proceso de reconocimiento de la condición son permanecer en el estado donde presentaste tu solicitud, o si deseas trasladarte a un estado distinto, debes solicitar autorización a la Comar, porque si lo haces sin autorización, el caso se da por abandonado y ya no se sigue. Otro consejo es que se acuda semanalmente a las oficinas de la Comar o del INM, donde presentaste la solicitud, para firmar una constancia de permanencia en el estado. Y el último es asistir a todas las entrevistas que sean solicitadas por la Comar. La ley con la que cuenta México que regula el asilo internacional es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que en su segundo artículo define términos generales sobre qué es el asilo político, qué es el asilado, qué son los fundados temores, qué es una ley, qué es el país de origen, protección complementaria y todo lo relacionado sobre el asilo y refugio. Los personajes a los que México ha brindado asilo político han sido León Trotsky, que fue un gran impulsor de la Revolución Rusa en 1936 y que llegó a México gracias a que le fue concedido el asilo político. De igual manera está Rigoberta Menchú, Héctor José Cámpora, quien entonces era presidente de Argentina, tuvo que solicitar el asilo en la embajada en su país por un golpe de Estado hacia su gobierno, donde un grupo armado intentó asesinarlo. También está el Shah de Irán, José Martí, Luis Buñuel, Hortensia Bussi, Manuel Zelaya,
quien es expresidente de Honduras, que también recibió asilo político por parte del gobierno de Felipe Calderón. Y por último está Evo Morales, que es el actual expresidente de Bolivia, que renunció a su cargo después de un golpe de Estado, quien recibió asilo político por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Proceso de asilo y refugio en Estados Unidos. El proceso para ser refugiado en Estados Unidos. Para poder realizar el proceso de refugio debe ser recibido por un referido al programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos, que es el USRAP, para recibir consideración como un refugiado. O sea que debo ser un referido por algún ciudadano de los Estados Unidos, si no, no puedo ser considerado como un refugiado. Si recibe un referido, se recibirá ayuda para llenar a su solicitud. Luego de esto, un funcionario del USCIS me va a entrevistar en el extranjero, ya sea en mi país de origen o desde donde yo provenga, para determinar si soy elegible para el reasentamiento como refugiado. El proceso de asilo. El primer paso, pues, llegar a Estados Unidos. Para solicitar el asilo en Estados Unidos, usted debe estar físicamente presente en Estados Unidos o tengo que buscar inmigrar a Estados Unidos o entrar a uno de los puertos de entrada. Segundo paso, que es el solicitar el asilo. Para solicitar el asilo, debo presentar el USIS y el formulario LI 589. Solicitud de asilo y suspensión de remoción. Dentro del periodo de un año a partir de la última entrada de Estados Unidos. Si usted no presenta el formulario I-589 dentro del plazo de un año de su entrada a Estados Unidos, no puede ser elegible para solicitar asilo bajo la sección 208A 2B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA. El tercer paso. Debe tomar las huellas dactilares y verificaciones de antecedentes de seguridad. Yo tengo que llevar mi notificación y ahí me van a tomar las huellas dactilares y mis datos biométricos para continuar con la solicitud del asilo. Cuarto paso sería recibir la notificación de la entrevista. Según el lugar donde yo resida, se programará una entrevista con un oficial de asilo, ya sea una de las 8 oficinas de asilo o las 2 suboficinas de asilos, o en una oficina local del USIS. Para más información de estas oficinas locales, hay que visitar la página del USIS. En la notificación vendrá el lugar y fecha y la hora de la entrevista para que me den el asilo. La división de USIS programa las entrevistas de asilo en un orden de prioridades. La primera prioridad son las solicitudes que fueron programadas para una entrevista, pero la entrevista fue reprogramada a solicitud del peticionario o de USIS. Las de segunda prioridad son las solicitudes que han estado pendientes por más de 21 días. La tercera prioridad son todas las solicitudes de asilo afirmativo restantes serán programadas para entrevistas, comenzando con aquellas presentadas más recientes y en orden retrospectivo hacia solicitudes más antiguas. El quinto paso, la entrevista. Usted puede yo puedo ir con un abogado o un representante autorizado a la entrevista. También debo traer a mi cónyuge, a cualquier hijo que busque obtener beneficios de asilo derivado a la entrevista. El sexto paso, el oficial de asilo determinará su elegibilidad y el oficial supervisión de asilo revisa la decisión.
debo cumplir con la definición de refugiado para ser elegible para el asilo. El séptimo paso sería ya recibir la decisión. En la mayoría de los casos, dentro de 2 semanas luego de su entrevista con el oficial de asilo, debo regresar a la oficina de asilo para obtener la decisión si es afirmativa o es negativa. Ahora les hablaré del asilo y refugio en Canadá. Canadá ofrece ayuda oficial a refugiados o personas que necesitan protección. Este no importa que sean ciudadanos canadienses o que no lo sean. Cuando los ciudadanos que se encuentran en territorio canadiense o en el exterior de su país, si su seguridad está en peligro, o sea, pueden ser elegibles, pero para ser beneficiarios del sistema de asilo y de protección de refugiados del gobierno canadiense. De igual manera, esta protección se dará como que a personas, a diferentes personas, o sea, es decir, que un refugiado es una persona que está fuera de su país de origen, de residencia habitual y que no puede volver porque teme por su seguridad o puede ser perseguida por motivos relacionados con su profesión, su religión, sus opiniones políticas, su nacionalidad o su pertenencia a algún grupo social. De igual manera, una persona protegida es un ciudadano que se encuentra en Canadá y tiene miedo de regresar a su país de origen o de residencia habitual, con el fin de que se encuentre alguna como que de las siguientes razones que mencionaré. Corre en peligro para ser sometido por tortura, dependen de ella como que ciertas amenazas, o sea, su vida está en constante amenaza, o tiene miedo a sufrir como que castigos inhumanos o inusuales. Para poder solicitar el asilo y refugio en Canadá existen de 2 maneras. Se puede presentar una solicitud en el puerto de entrada oficial o dentro de Canadá en la oficina de inmigración, que es la de refugiados y ciudadanía en Canadá. Eh, en ambos procesos, o sea, los funcionarios canadienses van a determinar si la persona es elegible, si la persona que lo está solicitando es elegible para poder presentar una solicitud de asilo. Si se le considera una persona elegible, tendrá que como que realizar ciertos pasos para que se la pueda tramitar y se le pueda permitir como la entrada como refugiado. El primer paso, que es el proceso de asilo, es la entrevista de elegibilidad que tiene que solicitar o sea, es cuando la persona va a solicitar como que el asilo en la frontera o en Canadá y los funcionarios del gobierno realizarán una entrevista para decir si la persona es elegible para que en su caso sea considerado por la Comisión de Inmigración y Refugiados en Canadá. Eh, El segundo paso, de igual manera, es la remisión a la Comisión de Inmigración y Refugiados en Canadá, una vez que sea como que declaró que la persona es elegible para presentar la solicitud del asilo, o sea, se va a remitir a una diferente institución para que se realice como una audiencia con el fin de decidir si califica para la protección de refugiados o no. El tercer, peso, el tercer paso es la recepción de la decisión. O sea, en este se va a recibir una resolución, la persona recibe una resolución positiva sobre su solicitud, es decir, por ejemplo, ya después de que realizó los primeros pasos, la persona está en espera de la resolución de que si fue aceptada o no fue aceptada para la ayuda, o sea, del asilo. Y se le va a conocer como que ya el Estado, o sea, de haber sido aceptada, ya el Estado la va a considerar como que como una persona refugiada y ahora actúa ya en ese momento la persona ya puede solicitar una residencia permanente como refugiado en Canadá y en dado caso que la solicitud sea rechazada tiene derecho a apelar la decisión. Pues esto fueron, en sí esto hablamos como que de qué es el asilo y el refugio internacional, lo que viene abarcando y cuál es el proceso para que una persona pueda ser aceptada en un país diferente. Nos especificamos mucho en México, pues que es el territorio que nosotros pertenecemos, el Estados Unidos y en el de Canadá.
si nos damos cuenta, pues el proceso prácticamente viene siendo casi igual, solo que pues cambian ciertas como que instituciones que son las encargadas de ver como que el proceso de asilo y refugio en cada país.